Ya están con nosotros Lourdes de la Esperanza Sánchez, viuda Rodríguez, ahora sí lo dije bien. Y Reyes Manzanero, que como decía al momento de irnos, estas dos figuras son definitivamente la historia de la radio local y regional. Gente que tuvo muchísimos años al frente del micrófono y todavía sigue, porque yo creo que tú sigues trabajando. Buenos días, comenzamos con la dama. Buenos días, Lourdes. Buen día, muchas gracias Siempre por la elegante y invitación. buena moza. Ay, muchas gracias. Ese pelo gris. Me levanta los ánimos. Ajá, no me diga pero, que me parezco a Marta Candela. Se lo han dicho. Doña Lourdes se lo han dicho, que se parece a Marta Candela. No, pero está un relajo. Los cabellos. Me parezco a Marta Candela. Bueno, Bendiciones, mi madre, que ha sido nuestra mentora y yo he seguido la línea de la locución, porque soy locutor también, y comunicador. Buenos días a Manzanero, un gran amigo. Compartimos bastante, siendo él el jefe de comunicación y publicidad del supermercado El Palacio, de Luis Joa, Sí. que en paz descanse. ¿Cuántos años? Qué bueno tenerlo aquí ambos. Bien, a ti te está prohibido en este programa Sí. preguntarle a la dama. De acuerdo. Ok. Lourdes, vamos a comenzar hablando. ¿Cómo llega Lourdes Sánchez a la radio en una época tan difícil para las mujeres, sobre todo? ¿Qué te inspira? ¿Qué te llama? ¿Y cómo llegas? Fue una cosa inesperada. Sabe que aquí no había otro medio que no fuera la radio para la distracción. Así es. Entonces, en un diciembre, yo llamé a la emisora para felicitar. Con el perdón, esa era la voz del progreso. La voz del Ok. progreso original. Exacto. Traída a San Francisco de Macorís por José Raposo Peralta, Ok. que en paz esté. Sí. Entonces, yo lo que tenía era 14 años. Wow. Cuando llamo, Eso sí. se volvieron locos con la voz mía. Se oía excelentemente bien. Y me dijeron que qué linda voz, que si yo quería ser la locutora. Yo le dije, pero que yo soy muy jovencita. No, su voz se oye muy adulta y con un perfil, una fina, como fina, una Sí, voz un fina, timbre. bonita de mujer, Sí. que nosotros necesitamos. Yo le dije, bueno, habrá que hablar con papá y mamá, para que papá no quería. Imagínate. Entonces, en ese En esos tiempo que era tiempos. tan restringido para la mujer como Sí. tú acabas de expresar. Y mamá fue quien intervino y le dijo, Emilio, dejémosla, que nadie sabe si esta muchacha va a vivir de eso. Entonces, por cierto, pasé 20 años ininterrumpidos en La Voz del Progreso. Entonces, ella lo convenció y él me dejó ir. Pero me tenían explotada porque me pusieron 3 horarios, mañana, tarde y noche. Wow. Papá tenía que ir a esperarme de noche sentado, hasta se dormía en la galería del local. Se dormía esperándome porque a ellos le encantaba tenerme, por la gente le gustaba mi voz. Entonces así fue como yo entré a la radio. Trabajé por mucho tiempo sin carnet. Y entonces comenzó la exigencia, que me examiné y en el 1961, obtuve mi carnet. Yo creo que Déjeme. la maté. ¿Tú la mandaste, Francis, No. el carnet? No. Ok. Vamos a Ese abrirlo. era el carnet de locución. en esos Este es el tiempos. carnet era de Trujillo. Este era un programa que ustedes hacían, bueno, ya la... Sí, Ese es el carnet. No, ese es de Lourdes Sánchez el carnet, pero de la era de Trujillo. Sí, de la era. Sí, pues yo tengo el carnet de Trujillo. en la era de Trujillo. Miren primero Claro. como en la portada. Es interesante. Miren, aquí dice República Dominicana, Comisión Nacional de Espectáculos Públicos Y radiofonía. y Radiofonía. Carnet de identificación para locutores de la Radio Nacional era de Trujillo. En la Entonces, era de- este cartoncito que luego se convierte como un pequeño libro,
Aquí está todos los datos de la locutora Lourdes Sánchez y que estaba avalada para que pudiera ejercer la locución en el país. Sí. Bien. Vamos a Yo creo que hay esta foto. Tenía también. 23 Sí, hay años. una foto. Sí. 23 años. Sí. Y aquí está la foto en los controles. Está En el estudio. la tiene el máster. Sí, debe estar- sí. Ahí está, qué hermosa. Ahí está. Vamos, luego de esta entrada con los inicios de doña Lourdes, como dándonos a conocer cómo ingresa a la locución, a la radio, en momentos tan difíciles para la mujer y lo que se vivía en el país a nivel de restricciones. Vamos en ese mismo sentido a escuchar pues a otra historia de nuestro pueblo y de la locución, a Reyes Manzanero. Háblenos de sus inicios, cómo entra o ingresa al mundo de la locución. Bueno, mi entrada a la locución es una entrada muy especial, porque yo no sabía ni siquiera que yo iba a ser el locutor, pero me dieron la oportunidad de recibir y despedir la voz del progreso desde la iglesia Santa Ana. Yo era monaguillo. Y entonces comenzaron con el rezo del Santo Rosario, transmitido por la voz del progreso, precisamente. Todo era la voz del Entonces, progreso. bueno, recibí la emisora y despedí la emisora. O sea, simplemente estos son los micrófonos de la voz del progreso, transmitiendo desde la iglesia Santa Ana, por ahí, y así comenzó mi participación en la locución. Luego pasé a IBI Radio acompañando al padre Vargas, que tenía un programa llamado Unos Minutos con el Señor a las 6 de la mañana. Entonces yo lo acompañaba a él, pero para que no cruzara el parque solo, desde la iglesia hasta IBI Radio, que estaba ahí encima del lado Bon. Entonces yo lo acompañaba ahí. Machacho me vio en la emisora varias veces y me dijo que por qué yo no aprendía a controlar, para que le controlara el programa al padre Vargas y para que abriera la emisora. Y yo le dije, bueno, pues puedo aprender. Entonces instruyó a Marloque y Alejandro para que me enseñaran los controles. La figura. La figura. En poco tiempo ya yo estaba manejando los equipos ahí. Y entonces fui penetrando en la emisora. Una vez me dijo, mira, hay un programa ahí a las 2:30 que se llama Instrumentales en Hi-Fi. Yo quiero que tú vayas para que presente el programa y por el medio tú identifiques el programa y la emisora y despide Instrumentales en Hi-Fi. Yo dije que sí, pues yo tenía fiebre ya me estaba entrando la fiebre de hablar por el micrófono. Bueno, y me quedé ahí, Perdón, Manzanero, ¿qué edad tenía usted en ese momento? Esa edad mía ahí eran como 17 años, sí. Los dos 17, jovencitos, continúen. Sí, 17 años. Entonces, me fui quedando en IBI Radio, quedándome en IBI Radio haciendo cositas. Y me decía, muchacho, da la hora ahí, da la hora, porque siempre había que dar la hora, porque la hora está patrocinada por una compañía licorera. Sí. Y el que estaba ahí controlando, cuando da la hora exacta, 1:30, pues tenía que decir la hora, 12:30, hora tal, sí, nombre de sí. tal. Bueno, pero mi entrada formal ya en la radio fue un domingo, en la tarde. Machacho tenía un programa de 3 a 6, se llamaba Domingo Alegre, patrocinado también por una compañía licorera. Y yo siempre iba a la cabina a ver a la gente trabajando, porque yo estaba muy entusiasmado ya con el asunto de la locución. ¿Quiénes hacían ese programa? Lo hacía Machacho, Okay. Domingo Alegre. Yeah. No recuerdo en la mañana, porque era prácticamente todo el día. Sí. Pero cuando yo llegué a las 4 de la tarde. El teléfono negro que había ahí, que solo era de 3 números, 450. Sí. El teléfono negro que estaba, sonó y Machacho dice, oye, ven, siéntate aquí. Me dijo, pero ¿qué sería lo que pasó? Digo, bueno, a lo mejor sería una novia que lo llamó. Siéntate aquí, que yo voy allí, habla ahí todo lo que tú quieras, que oye, me soltó. Esto va para largo. Me dio, Ay, Dios y cuando yo comienzo ahí a animar, oiga, me aproveché ese momento ahí. Y comencé a saludar gente y a animar. Ya yo me creí el locutor, el animador, el mejor de la bolita del mundo. Y yo feliz haciendo mi cosa.
como a las 6:05 regresa Machacho a la cabina y ya me toca despedir el programa. Y la despedida de ese programa para mí fue una frustración. Se puso que nervioso. Machacho me animó, no, que me puse nervioso. Que al despedir el programa, yo dije, será pues hasta el próximo domingo cuando estaremos presentando Ostro, domingo a las 6. Se me fue la S. Y óyeme, yo me frustré porque imagínese usted, yo estoy comenzando. Pero Machacho me dijo, no te preocupes. A todos los principiantes le pasa eso, siempre ponen una S donde no va o se comen una S. No te preocupes, vuelve el domingo y sigue ahí. Digo, bueno, y arranqué. Y ese fue mi comienzo. Muy bien. Después ya hemos recorrido todas las emisoras de San Francisco, emisoras de Barahona, Santiago, la capital, y ya en los últimos años en Estados Unidos. Dijimos que tú tienes el carnet número. El mío es el 4216, sí, porque yo me examiné en el año 1972, pero yo nunca fui a buscar el carnet, porque nadie me preguntó nunca por carnet. Te lo exigieron. Nadie me lo exigió en ninguna emisora, yo no sé. Entonces, sí, ya como en el 72 estaban exigiendo mucho eso, y yo fui y me examiné. Y para mí, yo pasé el examen, porque yo hice los dos. El oral y el escrito. El horario y El oral y escrito. el oral y el escrito. Sí. Y ya para el año 1983, yo iba a trabajar para la capital. Y yo dije, voy a buscar mi carnet ya, porque ya me voy a establecer en la capital, me voy a ingresar al círculo de locutores y todo eso. Cuando voy allá a la oficina de doña Zaida, aparece que yo solamente pasé un examen. O sea, no apareció uno. Creo que apareció el oral. Entonces lo raro fue porque después del oral venía el escrito. Entonces yo dije, bueno, pero pasó algo con mi examen, porque yo pasé mi examen. Inclusive yo aparecí en una lista como pasado. Pero doña Zaida me dijo, no, examínese de nuevo, me dijo. Yo quiero que usted se examine para que esos que están ahí examinándose ahí escuchen lo que es un locutor. Ahí yo digo, bueno, y cuando voy a examinarme, llaman a Reyes Melanio Cortorreal. Ahí estaba Norma Graveley, estaba Teo Veras, creo también. Un grupo ahí, pero cuando yo voy para tomar mi examen, ellos no conocen a Reyes Melanio Cortorreal, ellos conocen a Reyes Manzanero. Y ellos no piensan que yo voy a examinarme. Dicen, no, pero ven acá. Y tú, digo, sí, ese soy yo voy a examinarme. ¿Cómo va a ser? Pero tú, sí, me voy a examinar. Bueno, y tomé mi examen, fue muy bien, excelente. Me salieron ahí muchísimos anuncios que hacían en el hipódromo Perla Antillana. Y eso fue un show ahí. Manzanero tenía que tener un conocimiento vasto de geografía, Claro. de historia, Claro. y sobre todo gramática, porque ahí es donde está la base del locutor en la buena dicción. Así es. Sí. Doña Lourdes, en mi infancia, yo recuerdo, ahora con alegría, pero en ese momento con incomodidad, debo admitirlo, un anuncio que iniciaba de la siguiente manera. Señora mamá, si usted tiene un Pero hijo eso fue ayer. y al final decía, o que se orina en la cama, yo era ese. Porque yo era el que me orinaba en la cama. Si su hijo padece algún quebranto de salud, que no come, que no duerme, que se orina en la cama. Sí. Y entonces eso me afectaba Te llevó a esos porque- tiempos. Claro, Creía que era señalando. porque era como que me señalaba a mí. Y entonces eso está grabado en mi mente. Luego de que la conocí, porque yo en ese momento vivía en el campo, luego de que la conocí, entonces comprendí que era usted la de la voz. En ese momento, ¿Ese es un ¿verdad? anuncio de qué, a propósito? Eso padre? era de doctor. Álvaro Acosta. Ah, Esa del es doctor doctor Álvaro- Acosta. del doctor Ya. Álvaro Acosta. Ok. Señalando que las mamás deberían llevar a sus niños que padecían esos problemas Ya. a donde el doctor. Ya. Correcto. Entonces, ¿qué tan difícil era en esos tiempos donde la mujer no tenía tanta oportunidad en este tipo de escenario, usted poder abrirse camino Sí. en la locución? Ya habíamos hablado de eso. Yo no sabía que iba a ser locutora, para que tú veas lo que es el destino, ¿cómo le llaman?
Yo me desenvolví bien porque tenía un equipo de locutores, colegas, me respetaban, me cuidaban, me ayudaban, me corregían si yo cometía alguna falta, sobre todo en la dicción. Y me desenvolví lo más bien. Ya te dije que tenía solo 14 años cuando incursioné en la radio. Ahí fui creciendo. Pasé 20 años ininterrumpido en La Voz del Progreso. Y venían gente de todas partes a conocerme. Mira que en ese tiempo había una canción, creo, de Carmen Delia Di Piní, que decía, uno más en tu vida, como que haciendo alusión a la cantidad de admiradores Exacto. que ella tenía. Sí. Y mi hermana, que era muy jocosa, decía, cada vez que vienen a conocerte, creyendo que van a encontrar una diosa, una diva preciosa, se encuentran con este elemento tan diferente a su voz. Entonces hay que cantarle uno más en tu vida. Ay, Dios. Sí, Dios, no era eso fácil. le Qué pasó a fuerte. mi hermana con Antonio María. Ah. Sí, Ay, sí. ay, ay, Pero- ay. Le creían que era Ah. La voz de Antonio María es Sí, una voz sí. muy fuerte, ¿verdad? Gruesa. Tengo Hay una que- anécdota en ese sentido. Sí, Sí. sí. Y Miren, entonces no. Hay que saludar a... Era allá y Sí, abajo. porque es que Antonio María es un poquito Oye, pequeño. Un hay saludo, que saludar, Antonio. Exacto, hay que saludar a Antonio María, que también es Sí. parte de la Y historia el de la, locutor, de el la- periodista. claro, de la Sí. radio. A quien apreciamos sumamente, No. Antonio María, que Dios te dé mucha salud, sí, una estrella. bendiciones. así sea. ¿Nunca estuviste en otra emisora que no fuera La Voz del Progreso? Sí, después pasé a Vivi Radio Ah, ok, estuviste en Ibi y Radio. también en Radio Merengue. Ok. Sí. Sí. Pero básicamente lo que se recuerda, Lourdes, la de La Voz del La Voz del Progreso. Progreso. Sí. Hay una Eso. parte de que aunque tú me No, invitaste, sabes que era un relajo. que no solamente hay una parte de la historia que quiero que mami la aborde y es sobre todo la de su participación como locutora o comunicadora junto a Papi Estrada y el 1J4. Daniel Ay, sí. Francisco Estrada Santa María, que en paz descanse. Sí, ay, sí, Maravilla papi de hombre. Estrada. Que siempre recuerdo que el Archivo Nacional de la Nación hizo un trabajo con ella y quiero que nos hable de ese momento y algún anuncio que usted hacía a... Tierra para los campesinos, trabajo para los obreros, paz y justicia para el pueblo dominicano. Así era que comenzaba. Así era que comenzaba. Sí, sí, Papi Estrada era el director del programa del 14 de junio, Ya. como dice Francis. La Mira, yo no sigla conocía esa 1J4. faceta de papi, Sí. que fuera locutor. Sí. O que No, estuviera pero haciendo como era locución. político Sí, del sí, 14, estuviera haciendo locución. él dirigía el programa, yo era la locutora oficial Ya. y también estaba de vez en cuando este muchacho apellido Tejada. El nombre se me fue, Ok. pero es Tejada. Y intercambiábamos las ideas ahí. Perfecto. ¿Cuál es la anécdota que menciona el colega? Lo que pasa es que Con Antonio. la gente escucha a los locutores Sí. Y comienza a especular. Sí. Porque Ideal, la- esa vaina. a los locutores de radio la gente no lo ve. O sea, no, solamente Es la voz. reconoce las voces Así de es. esos locutores, pero físicamente no. Se imagina, dice, bueno, este es blanco, este es negro. Aquel Es buen grande. mozo, es buena moza, elegante, Según es la fuerte. según la tesitura de su voz. Sí. Bueno, conmigo pasó lo siguiente. Una señora fue a conocerme a Radio Merengue. Estaba yo en Radio Merengue, sí. Y entonces fue a conocerme y me pregunta por el locutor. Mira, dice, yo vine a conocer el locutor, Reyes Manzanero. Digo, pero soy yo.
Dice, no relaje, hombre. Búsqueme el locutor, yo vine a buscar el locutor, pero que le estoy diciendo que yo soy el locutor de turno. Usted me está tomando el pelo a mí. Búsqueme el locutor, ¿dónde está? Digo, no, espere, yo se lo voy a buscar. ¿Qué decía ahí? Y se queda ahí, entonces yo abro el micrófono y comienzo a hablar. Y dice, pues verdad que usted, ¿verdad? Y entonces me abraza. Yo andaba buscando un hombre grande. Exacto. sí. Ella se ideó tu Sí, figura, claro. se imaginó tu figura. Así fue. Aquí no hay Ah, Sí, caray. está. ¿Se podía vivir en ese tiempo de la locución en términos de salario, digo yo? Bueno, yo te voy a decir que mi primer sueldo oscilaba entre los 10 pesos y 11 pesos. Pero que se compraba con eso, Sí Lourdes. se compraba algo, pero O sea, no que más... tanto, porque Ok, no, imagínate, entiendo. siempre ha sido una cifra muy mínima. Una preguntita para ambos. ¿En esos momentos había restricciones en la libertad de lo que podrían exponer? ¿Cómo se manejaba? ¿Qué mensajes le enviaban? Miren, de esto no puede hablar. ¿Desde dónde venía? Bueno, tú sabes que teníamos dictadura Sí, ¿cómo se y manejaba no eso? se podía. Es más, nos tenían prohibido hasta bostezar. Eso era con una restricción. Tú no podías expresar algo que tuviera doble sentido, porque Trujillo lo tenía todo controlado. Tú tenías que guiarte por un guión que No es como ahora, que a nosotros nos dan un guión y decimos todo lo que queremos acá. inclusive tú tenías que tener mucha observación en lo que tú ibas a decir y cómo lo decías. Una dicción, yo oigo ahora algunos locutores que hablan de jarina. Jarina es una lluvia, una llovizna. Sí. Ahora en estos momentos se está cayendo una jarina. Una ligera Jari. Sí, tú sabes lo que es eso. El locutor es un maestro. Sí. Son muchas las personas. Es más, se guían más del locutor que del profesor de la clase, de la aula, porque son más personas y a lo mejor hay muchos que no han ido a las aulas, pero han oído la radio. Sí, correcto. Entonces el locutor tiene que tener mucha cuenta lo que va a decir, porque está educando a través del micrófono. Mira, ya la radio no usa guiones y la televisión tampoco. Las producciones que se hacen en radio y televisión es a lo que A la espontaneidad. salga. exacto, a lo que salga. Entonces, en Así aquel un. tiempo, en aquel tiempo, Así, en aquel tiempo ustedes no podían salirse de ese guión. Pero llegaba algún momento en que que hubiese necesidad de salirse del guión. Nunca se presentaba. Ok. Nunca se presentaba. Usted porque- me... siga. Sino que teníamos un horario y ese horario había que cumplirlo. Ya. Y si tú introducías algo que no tuviera, Ahí pues tenía ya problema. estaba distorsionando. Sí. Abundar algo más sobre el pago de los locutores Pero no se le olvide la preguntita. en ese tiempo. Si usted tuvo alguna restricción de manera... Ok. El pago más importante que uno recibía era el pago del impacto social, digo yo. Porque los locutores iniciábamos y no estábamos pensando en dinero. A los novatos no le pagaban nada. Lourdes, ya veterana, podía ganar esos 10 pesos. Pero una persona que va entrando ahí no le van a dar nada. Lo que le dan es oportunidad para que sude la fiebre. Claro. Entonces, Para ¿Sabes que proyectarse, Entre ellos está Machacho, está Jackie Núñez del Risco. Iba y sí. no se le pagaba. Entonces, pero el impacto social que tiene un locutor, desde que usted comienza a hablar en la radio, que usted se identifica como locutor, usted comienza a caer bien en donde quiera que usted va. Entonces, ¿qué ganaba uno? Buenos amigos, buenas amigas, muchas novias, muchas buenas relaciones en los campos que le hacían a uno un buen sancocho, le una mataban figura, una una gallina y estrella. todo eso. Y Así cuando usted... mismo. Entonces, esa era la mejor paga. Por eso uno hacía la locución con tanto entusiasmo. Yo recuerdo que venían del campo y te traían Gallina. 50 papelitos para saludar a la gente
Y también te traía una gallina y un racimo de plátano. Mira, una preguntita, perdón, Manzanero, que no, a Lourdes, a doña Lourdes, que le pregunte a la mamá de Francis, es un oyente de Puerto Plata. La persona le pregunta, quiere que le pregunte a usted, que si Néstor Montaña era de ese tiempo. Me imagino que Montañita. Sí, Montañita es a él que De le Puerto decía. Plata, el Del amigo pueblo, nos del pregunta. De mi tiempo. Ah, es de su Montaña tiempo. es de mi tiempo. Sí, porque De Monaguillo junto conmigo y de iniciar la locución también junto conmigo. Sí, Dime, ¿tú porque estabas en la el papá orquesta de también? Montañita- Tú estabas en la orquesta también con Montañita. No. El papá de Montañita era el que tocaba el Monzo, armonio. Monzo. Monzo, era vaya. cantor. Y hacían un programa los domingos. Sí, ya después. Monza hacía un programa los domingos, Domingo era kilométrico. espectacular, domingo espectacular. Exacto, que era kilométrico también. Y las anécdotas de la radio. Yo hago siempre una anécdota del doctor Miese, que falleció no hace mucho, Sí. de La Voz del Progreso, cuando Germo Ariza era el director, que en vez de decir que somos miembros de la Asociación Dominicana de Radiodifusores, dijo, somos miembros de la Asociación Duarte de Ahorro y Préstamo. y Germo Ariza, que estaba ahí en la cabina, se acercó al micrófono y le dijo, y pagamos el mejor interés de la región. Cosas así. Sí, eso pasó. Castellano Berger también tenía muchas anécdotas, ¿cuántas Castelo. anécdotas? No, pero es que había un locutor muy querido por nosotros que era muy travieso. Que en paz descanse nuestro querido Luis Baez del Rosario, sí. que vivía haciendo maldad Sí, en esa sí. cabina. Y por ejemplo, cuando Castellano Vergés, hay un disco que ya él lo tiene ahí en Q. Ahí al comienzo, porque no había forma de poner Q, Espérate, era con Reyes, el oído. Hay que explicarle a la gente, porque la gente, la mayoría de los que están viendo, seguro que los que conocen es el CD. Explica cómo era el asunto No, de ponerlo en Q. Es un long play Exacto. que Había tiene un plato. 6, hay un plato grande, pero no había lo que hay hoy para escuchar en Un el mezclador. monitor el comienzo del disco. Sino había que pegar la oreja, ponerle el bracito al disco ahí en el surco, que tiene un... Y ver es por que- dónde iba a comenzar. Entonces oír ahí, uy, uy, ahí comienza, ok, ya está en Q. Bueno, pues Castellano Vergés tiene su disco en Q. Y está hablando ahí y viene Luis Baez del Rosario. Y le cambia. Y le quita el bracito, lo que él da ahí, lo pone aquí, viene Castellano, anuncia lo que él tiene y entonces lo que sale es el otro que le puso Luis. Y dice, ah, caray, yo me equivoqué. ¿Qué podía tener en Q un bolero y él le puso un merengue? Sí, algo sí, así. le hacía mucha Esa era la maldad. travesura de Luis. Luis José Nazario Báez del Rosario, que en paz descanse. Ay, sí. Sí. Y que esté bien a donde quiera que se encuentre. Un gran amigo. Mire, creo que es importante aprovechar, ya que hemos escuchado sus inicios, algunos aspectos de esos momentos de varias décadas atrás, venir un poquito a la actualidad, lo que se está dando a nivel de locución, a nivel de comunicación, sobre todo radial. Nos quedan unos 6 minutos, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Nos vamos a ir a la pausa primero o nos quedamos? Perfecto. Pues vamos a, si es posible entonces, No, despedir con esta podemos- preguntita. ¿De qué opinan ustedes de lo que se está dando en la locución hoy día en el país? Bueno, Sí, adelante. la locución en sí, yo digo, bueno, la locución está ahí, porque la locución tiene su base en el idioma, en la gramática, la locución está ahí. Donde hay cambios, donde hay una evolución, es en los locutores. Los locutores, muchos locutores de ahora son muy diferentes a los locutores de nuestra época. Nosotros teníamos un interés diferente en nuestro paso por la radio. Nosotros siempre teníamos presente, porque así nos enseñaron, educar, hacer que la gente se divierta y educar sobre todo a la gente a través de la radio. Últimamente los locutores no se preocupan por eso. Eso se nota cuando utilizan léxicos desagradables, malas palabras y todo eso. Pero ya yo creo que, gracias a Dios, se está mejorando esa situación en la República Dominicana. Doña Lourdes. Nosotros teníamos muchas restricciones, imposible escuchar lo que se escucha hoy día en la radio, porque ahora tienen mucha libertad. Tú puedes decir lo que quieras. Sí. Te digo que hasta la risa era modulada. No podíamos explayarnos como Estridente. ahora. Es decir, que eso también va en el régimen que estemos Sí. disfrutando.
En aquel tiempo había mucho control político y tú no podías excederte como se exceden ahora. Mire, una entrevista con ustedes dos necesita definitivamente Sí. mucho más del tiempo que hemos dedicado a esta entrevista. Yo quiero ahora que despedirlos con un video que hemos preparado para que ustedes y nosotros lo disfrutemos y el público también. Amado, escúchame. Sí, adelante. Perdón, antes tenemos que recalcar que nuestra presencia en este programa se debe a que mañana, 18 de abril, se celebra el Día del Locutor, Así es. el Día Nacional del Locutor Dominicano. Correcto. Nuestras felicitaciones a los locutores que están activos. Yo me siento locutora siempre. Tú Lo ves es. que hasta al hablar cotidianamente observo siempre tener buena dicción. Excelente. Así es que mis felicitaciones a los locutores que están haciendo hoy una labor excelente en la radio y que Dios le bendiga. Gracias, Lourdes. Reyes, una Felicidades, despedida. Lourdes, maestra. Gracias, igual. Usted es maestra por siempre de la locución. Gracias, Manzanero. ¿Cuánto se ha aprendido de Lourdes Sánchez? Gracias. Bueno, para mí ha sido un gran placer poder venir a este programa de mañana. Es un programa de prestigio, muy bien conducido. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muy profesionales los conductores de este programa. Para mí un honor venir aquí. Muchísimas gracias y como Lourdes quiero felicitar también a todos mis colegas locutores de toda la República Dominicana porque mañana es el Día Nacional del Locutor. Excelente. Bien, gracias, Manzanero, señores.